Entonces, para empezar un poco, vamos a entender cómo funcionan los data centers de inteligencia artificial, cómo los podemos implementar, entender un poco que la IA no es una moda como tal y tampoco vamos a hablar como de solamente modelos o chatbots o asistentes de inteligencia artificial, sino que hoy vamos a hablar de algo que muchas veces queda detrás de una conversación, pero que termina siendo fundamental y es qué pasa con una infraestructura cuando la IA deja de ser una demo y empieza a tomar procesos reales de una compañía. Entonces, ahí vamos a entender, por ejemplo, ya no solamente una pregunta de qué IA voy a usar, sino que vamos a entender mi infraestructura está preparada para soportarla. Esa es, digamos, la pregunta a la cual vamos a poder afrontar. Desde Alcatel-Lucent Enterprise vamos a revisar justamente esa parte, cómo evoluciona el data center, qué cambian las cargas de IA y por qué la red se vuelve crítica y cómo se construye una arquitectura para estar preparada para crecer, operar y proteger los datos. Y para empezar, por supuesto, vamos a entrar, digamos, como a la pregunta principal de este bloque y es por qué la IA cambia la infraestructura. Creo que ya todos hemos escuchado por allá en 2023, si no me equivoco, salió una empresa llamada OpenAI y dijo, tengo un modelo LLM con un aprendizaje de cierto estilo y eso cambió la forma en cómo todos estábamos interactuando con las redes y cómo estábamos mejorando nuestra productividad y cómo, por ejemplo, estábamos obteniendo unos resultados mucho más eficientes. Entonces, desde ese punto, digamos que cambió el paradigma de las compañías de entender realmente la utilidad de una inteligencia artificial sobre las organizaciones y poder obtener ciertos resultados. Entonces, primero que todo, les di ese ejemplo y es porque la IA como tal no es una aplicación más que ustedes tengan, sino que es una idea importante para poder abrir una conversación que está en un enfoque de que una IA lenta no genera buenos resultados. Por ejemplo, una IA sin control puede exponer también información y una IA que no tiene infraestructura preparada simplemente no escala. En ese concepto, cuando una organización empieza a usar inteligencia artificial de forma seria, aparecen nuevas precisiones, por ejemplo, más datos, más cómputo, más tráfico entre servidores, más sensibilidad a la latencia y más necesidad de seguridad. Y por eso hablamos de AI Ready Data Centers, en el sentido de que no significa construir un mega data center desde el primer momento del día, sino que significa tener una arquitectura preparada para que la IA pueda crecer con rendimiento, seguridad y control. Y ya todos conocemos cómo funcionan, digamos, a grosso modo las inteligencias artificiales y sus modelos de aprendizaje, pero hay una infraestructura detrás que la soporta. Y esa es justamente de la sesión que vamos a hablar. Y antes de entrar de lleno a los data centers de inteligencia artificial, vamos a recordar un poco cómo es un data center. Entonces, un data center de forma simple es el lugar donde están viviendo las aplicaciones, los datos y también muchos de los servicios críticos de una organización. Allí tenemos, por ejemplo, servidores, tenemos almacenamiento, tenemos red, tenemos refrigeración, tenemos seguridad, energía, entre otros. Y cada uno de los componentes clave de un data center cumple una función específica. Entonces, aquí, en este punto, hay un punto que quiero resaltar y es la red no es solamente un cable que une servidores y ya está, sino que la red es lo que permite que las aplicaciones hablen con los datos y que los usuarios accedan a los servicios, que el almacenamiento responda como tal, que los sistemas se estén integrando y que todo funcione como una sola plataforma. En un data center tradicional, buscamos lo que es disponibilidad, buscamos resiliencia, buscamos escalabilidad, operación y buscamos, por supuesto, continuidad. Y con IA, aquí no cambian nada. Esos objetivos se siguen manteniendo. Se sigue manteniendo, digamos, el concepto tradicional de un data center, pero que al contrario de eso se vuelve más exigente. ¿Qué necesitamos? Con IA, básicamente, ahora los datos pesan mucho más. El cómputo exige mucho más. El tráfico entre servidores crece. Y por supuesto, la operación necesita más visibilidad y control. Entonces, la idea de un data center de IA se engloba que la IA no reemplaza los fundamentos del data center tradicional que todos ustedes conocen, sino que los tensiona y los lleva a un nivel mucho, mucho más grande. Y eso se entiende mejor si miramos, por ejemplo, la evolución de las redes. En el data center siempre ha cambiado
cuando cambia la forma en que usamos la tecnología. Cuando llegó Internet, cambió la forma, por ejemplo, de publicar servicios. Cuando llegó Cloud, en la nube, cambió la forma de consumir infraestructura, por ejemplo. Y cuando llegó virtualización, cambió la forma de desplegar aplicaciones. Y ahora con inteligencia artificial, también vuelve a cambiar la conversación que estamos teniendo. Y sencillamente es porque la IA ya no solamente necesita más capacidad, sino que necesita una arquitectura más preparada. Los modelos trabajan con grandes volúmenes de datos. Usan mucha carga, por ejemplo, de GPUs. Los servidores se comunican entre sí constantemente. Aquí hablamos de que el almacenamiento también debe responder mucho más rápido y la red debe poder trabajar tráfico de forma eficiente, es decir, con baja latencia y sin convertirse en cuellos de botella. Si antes contábamos con data center en velocidades de 1, 10, 25, 40 o 100 G, aquí ustedes van a escuchar velocidades de 200, 400, incluso 800 G. Hablamos de data center que mueven una gran cantidad de tráfico porque ese tráfico pesa para la inteligencia artificial. Y por supuesto ya hablamos de telemetría, hablamos de automatización, hablamos de bajas pérdidas de paquetes, pero bueno, esos son términos técnicos que ahorita no quiero ahondar en esta sesión. La idea no es quedarnos con esos acrónimos, sino que la idea importante es esta. La inteligencia artificial cambia la infraestructura porque cambia la relación entre datos, cómputo y red. Es el mismo data center tradicional que ustedes conocen, pero más potente para mover mucho más tráfico a una baja latencia y más eficiente. Entonces, antes, cuando teníamos un data center, funcionábamos de una pregunta inicial y ¿mi data center está disponible? Sí, proceda, servicios, aplicaciones y demás. Ahora la pregunta es, ¿mi data center está preparado para cargas intensivas, para datos sensibles y para tener una operación más inteligente? Esa es la base de un data center de IA. Y aquí, como ya creo que todos se han dado cuenta de realmente qué es un data center de inteligencia artificial. Y es que un data center de IA no es tener en una organización un data center más grande. No funciona de esa manera. Un data center de IA es una arquitectura que está preparada para soportar cargas de entrenamiento, inferencia, cargas de simulación y analítica avanzada. Y podemos verlo, por ejemplo, en estos cuatro bloques de a grosso modo de resumen de cómo opera un data center de ese estilo. Primero, está, por ejemplo, compute acelerado. Aquí hablamos de servidores con GPUs. Pensamos más en procesar grandes volúmenes de información y ejecutar cargas de inteligencia artificial. Tenemos, por ejemplo, los Fabric de IA. En estos Fabric es uno de los puntos más importantes para una red y es porque puede tener varios servidores muy potentes, pero si la red no acompaña el rendimiento, pues se pierde completamente. Entonces, la red debe permitir que servidores, que GPUs y, por supuesto, almacenamiento se comuniquen con alta capacidad, baja latencia y, por supuesto, eficiencia. Ahora, los datos y las horas. Para mí, uno de los picos más importantes que hay hoy en día en un data center de este estilo. Y es porque la IA o la inteligencia artificial vive de los datos que ustedes tienen. Entonces vive de documentos, vive de historiales, vive de imágenes, vive de bases de conocimientos, de datasets, entre otros. Y si el acceso al dato que va a tener para su aprendizaje, para su búsqueda y demás, no es rápido, seguro y tampoco es controlado, ahí ustedes van a tener un proyecto debilitado. Y la operación inteligente que se enfoca que a medida que la carga está creciendo, también crece la complejidad de la red. Entonces necesitamos visibilidad, necesitamos telemetría, necesitamos automatización y herramientas que ayudan a IT a poder operar mucho mejor. Entonces, si nos quedamos con una idea, ese concepto es un data center de IA, es la infraestructura que permite que la IA sea rápida, segura, escalable y gobernable. Y esto es importante precisamente por un aspecto clave y es porque todos usamos inteligencia artificial en las organizaciones. Pero ahora hablamos de gobernanza, ahora hablamos de seguridad de los datos, ahora hablamos de tener nuestra propia IA dentro de nuestra organización para obtener diferentes resultados. Pero para tener esa inteligencia artificial dentro de mi red, que aprenda de mis datos, que mis datos, por ejemplo, son privados y que estos no están en una nube por fuera, en este caso, lo interesante es entender por qué cambió la conversación en este momento. Entonces, la IA ya dejó
dejó completamente de ser solo, digamos, esa conversación de futuro, ya es el actual. Muchas organizaciones están probando lo que son asistentes internos, están probando automatización documental, analítica avanzada, atención al ciudadano en gobierno, por ejemplo, investigación en salud para mantenimiento predictivo, incluso para seguridad. Normalmente, siempre empieza con un pequeño proyecto para mantener una IA pequeña y ir creciendo su carga también para mantener su aprendizaje. Entonces puede crecer desde una prueba, desde un piloto, incluso, por ejemplo, un gran proyecto de innovación para llegar a unos resultados claves de esa organización. Entonces, aquí la siguiente pregunta es, ¿cómo llevo a producción una inteligencia artificial con mi data center? Ahí aparecen temas importantes, por ejemplo, ¿dónde están mis datos? ¿Quién puede acceder a ellos? ¿La infraestructura responde con suficiente velocidad? ¿Tengo control sobre la información sensible? Entonces, la conversación no es simplemente tengo nube o tengo en premisas. Ahora estamos hablando de tengo un data center local con mi propia inteligencia artificial, con mis propios rasgos de aprendizaje, con mi propia arquitectura soportada, y una conversación es qué cargas, qué datos y qué operación deben estar bajo control. Y eso es especialmente importante en sectores donde los datos tienen mucho valor, en gobierno, en educación, en salud, en transporte, en industria, en finanzas o, por ejemplo, servicios críticos. Entonces, la IA se vuelve importante cuando ayuda a resolver problemas reales que ustedes tienen. Por ejemplo, en gobierno y servicios públicos puede apoyar lo que es la automatización documental, la atención al ciudadano, la analítica y puede apoyar un soporte a decisiones que estén tomando. En educación e investigación, una de las áreas claves puede apoyar, por ejemplo, como asistente académico, con analítica institucional, con investigación avanzada, con simulaciones. En salud puede apoyar a procesos clínicos, a analítica médica, gestión de información altamente sensible. Entonces, ya no hablamos de que ustedes consuman una aplicación. Ahora estamos hablando de que ustedes tengan esa aplicación siendo entrenada en su data center. Y para eso necesitan una infraestructura, pero también necesitan una seguridad de sus datos y de su información. Entonces, por ejemplo, otra área crítica que son las redes de emisión crítica, las más exigentes. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de industria, energía, de transporte, de finanzas, para darles una idea. Y ahí puede apoyar lo que es la eficiencia, la predicción, incluso la seguridad y la continuidad operativa. Entonces, cada sector ustedes vean, tienen casos distintos, pero todos están compartiendo una misma preocupación y es los datos. Muchas entidades se quieren mover a esta eficiencia operativa que me entrega la inteligencia artificial con sus nuevos modelos de aprendizaje, con el esquema de los LLMs y demás. Entonces, normalmente se consume una aplicación, como mencionaba antes, terciaria, pero ahora ustedes pueden instalar o pueden trabajar con una IA propia para cuidar incluso esos datos. Pero entonces, aquí la pregunta no es solo ¿puedo usar inteligencia artificial?, sino que la pregunta viene siendo ¿dónde debe vivir esa inteligencia artificial? ¿Quién gobierna los datos de esa IA? ¿Quién controla el acceso y cómo garantiza un rendimiento y una continuidad? Y ahí es donde entra o donde el data center toma un papel estratégico. Ya no hablamos de una infraestructura tradicional. Ahora hablamos de una plataforma para poder ejecutar con inteligencia artificial y tener control, seguridad, soberanía y una operación gobernable. Y eso es muy importante, porque con esta idea abrimos un primer bloque y es, la IA deja de ser solo una conversación de software, es decir, una conversación de consumir algo. Ahora la IA se convierte en una conversación de infraestructura. Ustedes tienen su propia inteligencia artificial, donde sus preocupaciones de la gobernanza, sus preocupaciones de la seguridad de sus datos y del aprendizaje y demás, se mantiene en su infraestructura local. Entonces, para tener ciertos resultados para su vertical o sus funciones diarias laborales. Entonces, abrimos un siguiente bloque y es cómo se organiza una arquitectura preparada para inteligencia artificial. En este sentido, por ejemplo, hemos visto un poco que un data center preparada para inteligencia artificial es un data center tradicional, pero que ahora va a mover mucha más carga de información, va a tener unos sistemas de aprendizaje mucho más elevados,
pero que me va a dar a mí un nivel mucho más mayor de confianza en la sensibilidad de la información y por supuesto en la gobernanza y el control de cómo trabajas ahí dentro de mi compañía. Entonces, en este contexto, pasemos un poco a la arquitectura. Y aquí quiero, digamos, con una idea sencilla, iniciar este bloque, porque aquí ya entramos cómo funciona una arquitectura de AI, pero de manera, a grosso modo, de manera simple. Y ya después, si desean, nos aperturan una sesión y ya hablamos a profundidad. Entonces, la IA no solo es cómputo, ténganlo en cuenta porque siempre hablamos de las GPUs, que es uno de los elementos más importantes de una arquitectura, sino que ahora hablamos de una plataforma, una arquitectura que debe soportar esa IA, porque solo con GPUs y con fuerza pues no te funciona, sino que debe ser una arquitectura para sostenerlo. Y por supuesto, aquí servidores y GPUs son protagonistas, eso no se quita. Ahora, si la red como tal no acompaña, si el acceso no responde y si no hay gestión, pues no hay visibilidad. Entonces, en este bloque vamos a entrar no vamos a entrar en la oferta completa de Ale, de lo que entrega para data centers de inteligencia artificial, sino que vamos a entender cómo se organiza un data center de AI. Es decir, la red que conecta los servicios, es decir, la red que conecta los nodos de alto rendimiento, la red de cómputo, la red de gestión y ya una vez entendiendo esto, vamos a ver un poco la propuesta. Entonces, en un data center tradicional, la red ya era importante. Es decir, es muy importante. Nosotros en Ale podemos armar redes de data center tradicionales de diferentes velocidades, 1, 10, 25, 40, 100G. Y ahora pues estamos hasta los 800G, que se usa mucho para AI data centers, es decir, 200, 400, 800G. Entonces, en un data center de AI, lo que cambia es que la red se vuelve más crítica por ese alto tráfico que debo mover. Entonces, aquí hablamos de que en IA no todo el tráfico es un usuario contra una aplicación, como cuando ustedes abren, por ejemplo, GPT y buscan ChatGPT, buscan algo frente a una información que les dé interés. Aquí hablamos de que ustedes van a consumir su propia aplicación, su propio esquema directamente, es decir, mucho del tráfico ocurre dentro del data center, es decir, servidor con servidor, GPU con GPU, servidores accediendo a storage, nodos intercambiando información constantemente sobre la red, y a eso normalmente le llamamos tráfico de este a oeste. Pero eso es a nivel técnico. Cuando una carga de IA depende de ese tráfico que debo manejar, la red necesita entregar tres cosas muy importantes, es decir, capacidad para poder mover grandes volúmenes de datos, baja latencia para que los procesos no se ralentalicen y un comportamiento predecible para evitar cuellos de botellas. Dicho de otra forma, digamos, si el cómputo es el motor de la IA, hablamos de las GPUs y demás, la red es como el sistema circulatorio que conecta todas las partes para que ese componente funcione y sea operativo. Entonces, en una red, sin una red confiable, pues no tengo escalabilidad, no tengo servicios conectados, no tengo GPUs y storage y que no trabajan como una única plataforma. Ahora, nosotros en Alcatelus en Enterprise, para resumirlo muy rápido, antes de entrar al portafolio de Data Center, vale la pena recordar algo muy importante. Nosotros en Ale entregamos eh, equipamiento de diferente valor. Nosotros no llegamos a esta conversación solo con un equipo, solo con un switch, sino que Ale, en este caso, cubrimos todas las capas de un data center, cubrimos el acceso, el core, la red industrial, si ustedes cuentan con ello, la red de wireless LAN, de access point, la gestión, analítica, servicios de la red web, entre otros. Todos los equipos de Alcatel son sistemas autónomos, es decir, no dependen de licenciamiento, no dependen de suscripción para operar el equipo o algo de ese estilo. Y por supuesto, cuando se adquiere un equipo nuestro, ustedes van a tener un soporte sostenido, por ejemplo, desde 5 años o hasta 10 años después de que un producto, perdón, hasta 5 años de que un producto ha salido de catálogo. Y en algunos casos también hacemos lo que es extender un soporte hasta 10 años. Entonces, esto importa porque muchos proyectos de inteligencia artificial no nacen completamente aislados, sino que nacen dentro de organizaciones que ya tienen un campus, nacen de sedes, de sedes independientes de la compañía, nacen de usuarios de IoT, de Wi-Fi, de seguridad, de operación y por supuesto una necesidad de gestión centralizada. Entonces,
Aunque en este bloque, por supuesto, vamos a entender, es una visión más amplia de Ale, que es conectar, operar y proteger una infraestructura completa. En este contexto, lo que les menciono es que Alcatel, Lucent Enterprise, es un fabricante que entrega toda la solución como una sola plataforma y no como cajas independientes, es decir, todo unificado. Y dentro del portafolio real de Ale nace lo que es el portafolio de data center de Alcatel Lucent Enterprise para inteligencia artificial. Y en la conversación de Ale para los data centers de AI no se plantea como reemplace todo lo que tiene, sino que se plantea como una ruta de evolución. Tenemos la familia 6900 que puede participar en escenarios de data center actuales, en Tor, en, por ejemplo, Frontnet o incluso en management y gestión fuera de banda. Tenemos los 6920 que representa la evolución hacia arquitecturas de Spinal Leaf. Hablamos de equipamientos de hasta 400G y los 7900, que son nuestros equipos de Backend Fabric, que luego les vamos a ver cómo funciona la arquitectura de este estilo, donde hablamos de 400 y de 800G, orientadas a cargas más intensivas de AI y por supuesto de tipos de HPC, de high computing. Entonces la idea principal es evolucionar hacia IA. No significa que ustedes tengan que reemplazar el data center completo, sino que significa poder construir una ruta segura, una ruta que sea escalable y preparada para nuevas cargas. Esto es muy importante porque muchas organizaciones no van a empezar con un clúster enorme y muy costoso, sino que van a empezar con un piloto, luego una primera producción, luego más capacidad, luego una operación más amplia, perdón. Entonces, necesitamos una arquitectura que permita crecer sin rediseñar todo desde cero. Y así es como se organizan los componentes de Ale. Entonces, por ejemplo, les presento cómo funciona un data center los componentes de un data center de AI. Aquí directamente vemos muchas conexiones que no voy a entrar desde a explicarlas, pero sí hay cuatro capas que son fundamentales. Esto nos ayudará a aterrizar lo que es la arquitectura completa. Entonces, cuando hablamos de un AI Data Center, no hablamos simplemente de poner servidores con GPUs en un rack y ya está, sino que hablamos de una arquitectura donde cada parte cumple una función de la red. Por ejemplo, arriba está la red de Frontnet. Esta es la red que conecta el entorno de IA con el resto de data center, con servicios, almacenamiento, aplicaciones, bueno, lo que haya. También vemos lo que es el centro, que es la capa de compute. En compute es donde viven los servidores, la GPU, la CPU. Aquí vemos directamente que es donde se ejecutan las cargas de entrenamiento, las cargas de inferencia, de simulación, analítica avanzada que ustedes tengan. Y abajo tenemos la red de backend. Esta es la más crítica o una de las más críticas porque es la que soporta la carga intensiva de AI. Es decir, es la red que permite la comunicación entre nodos y GPUs. Y por eso necesita un alto ancho de banda, baja latencia y por supuesto estar diseñada para poder escalar. Y hay una a la derecha que normalmente siempre se obvia, pero es muy importante, que es la capa de gestión. La de gestión de autos van, para algunos técnicos entenderán un poco, pero que muchas veces en este concepto es básicamente la que permite operar, monitorear y pues mantener la red eh, para poder recuperar incluso la infraestructura con un control predecible. Entonces, un data center de IA no es solamente, digamos, una sola red conectada, sino que es una arquitectura que está coordinada entre compute, entre frontend, entre backend y, por supuesto, entre gestión. Y en este contexto, lo que les estoy comentando es el mismo data center tradicional que ustedes tienen, pero ahora soporta más carga a nivel de tráfico de volumen de información, tiene capacidades de entrenamiento con sus GPUs y demás preparadas para ese esquema y desde ese punto ya ustedes pueden tener una gobernanza, un control de su información, una forma en cómo sus datos son utilizados para aprendizaje, que básicamente son locales para ustedes, y el cómo se trabaja, digamos, esa simulación, inferencia y demás que hace la IA. Entonces son cuatro capas fundamentales muy importantes de un data center de AI de networking. Ahora, ¿cómo se organiza como tal este tipo de data centers? Entonces, hablemos un poco de lo que puede ofrecer Ale de un rack inicial a un clúster que sea escalable. Porque la pregunta es, ¿cómo empiezo? ¿Cómo crezco? ¿Cómo lo opero? ¿Cómo evito construir algo que después no se puede escalar?
ese es el sentido de la propuesta de Ale, porque Ale lo que propone es que ustedes puedan empezar su data center de AI con sus esquemas de aprendizaje, con su gobernanza, control de su información. Por supuesto, desde una arquitectura que sea correcta y que pueda crecer según la necesidad de cada industria. Entonces, la propuesta se entiende en dos grandes bloques, que es computing y la otra que es networking. Normalmente ustedes conocen a Alcatel Lucent Enterprise como fabricante de networking, ¿cierto? Comunicaciones y cloud. Pues bien, antes de, computing es donde corre toda la carga de IA, es decir, es el entrenamiento, es la inferencia, son los modelos de lenguaje, la simulación o incluso la analítica avanzada. Y networking es lo que permite que ese cómputo trabaje de manera conectada y sin cuellos de botella. Aquí hay una idea muy importante. En IA tienes servidores potentes, pero que no son suficientes. Necesitas que los datos lleguen a tiempo, necesitas que los nodos se comuniquen entre sí, por supuesto que si la red se congestiona, pues el rendimiento real no se pierda. Y ahí es donde hablamos de que la IA no corre sobre un equipo aislado, sino que corre sobre una plataforma. Y de primera manera, empecemos por el compute. Y no les aclaré esto, pero Ale no únicamente entrega switches. Ale entrega, o también es importante aclarar, y es que Ale no está hablando solamente de ese equipamiento de switch, que es muy importante, sino que la propuesta contempla lo que es OmniCompute, es decir, lo que es el componente de GPU, donde puede ejecutarse las cargas de entrenamiento, de inferencia, de modelos de lenguaje, de analítica avanzada, entre otras. Dicho de forma simple, OmniCompute es donde vive el poder de cómputo para AI. Pero ese poder no trabaja solo, sino que necesitamos lo que son datos, necesitamos red, software, gestión, necesitamos operación. Y hablamos de una sola plataforma desde Ale, porque OmniCompute entrega lo que es el músculo y el AI Fabric de Ale lo que entrega es que ese músculo trae de forma coordinada. Entonces, Alcatel Lucent Enterprise entrega los diferentes componentes necesarios para trabajar un data center de AI. Aquí ustedes observan ya una propuesta más completa. Por ejemplo, aquí vemos lo que son servidores, GPUs, switches de iFabric, hablamos de red de gestión, de transceivers, de cables de sistema operativo de red, de orquestación y por supuesto un software asociado a toda la conectividad. Y esto importa porque ya ustedes no únicamente o normalmente no se van a enfocar a más potencia, sino que se van a enfocar a que todas las piezas trabajen de manera en conjunto, como una sola plataforma. Necesita lo que es cómputo, necesita conectividad de alto rendimiento, necesita gestión, software, visibilidad y necesita una arquitectura que pueda crecer sin volverse inmanejable. Entonces, el mensaje es, Ale como tal no les entrega a ustedes una caja vacía, no les entrega a ustedes una caja y desaparece donde en esa caja ustedes miren a ver qué hacen. No, Ale lo que estructura o lo que le oferta Alcatel Lucent Enterprise es ese data center donde los diferentes componentes de una solución de AI ya están integrados en la oferta. Estamos hablando de las GPU server con OmniCompute, que no sé si alguno se dio cuenta que son de parte de AMD, comparados incluso a generaciones de NVIDIA que son superiores a estos modelos de AMD con los cuales estamos trabajando para ustedes, pero al estructurar esto como un data center completo. Entonces, servidores, switches para hacer las conexiones de Fabric para todas las interfaces de red, la orquestación para unificarlo todo. Y cuando pasamos a tener todos los componentes también, por supuesto, el siguiente reto es poder operar. Entonces, además del hardware, que es un hardware robusto que entregamos, también necesitamos un software. Entonces, la IA como tal no solo se instala, sino que se debe desplegarse, operarse, monitorearse, mantener e incluso se debe evolucionar. En este contexto, aquí entran los sistemas operativos de red, entra la automatización, entra la telemetría, incluso la orquestación. No, como tal, no voy a entrar a todos los detalles técnicos, pero el mensaje es sencillo. No únicamente entregamos el hardware, sino que además de eso mantenemos lo que es la consistencia y la reducción de errores con una unificación de ecosistemas, con una infraestructura conectada. Entonces, el software ayuda completamente a eso, a desplegar, a controlar, a monitorear, incluso a operar la solución durante todo su ciclo de vida. ¿Y cómo podemos escalar?
este tipo de infraestructura. Pues no todos los clientes necesitan empezar por un clúster gigante, enorme, por ejemplo, la escala avanzada que son 256 GPUs, sino que una organización puede empezar con un primer rack, por ejemplo, para un laboratorio, para una prueba piloto, para una primera producción, y luego, si el caso de uso crece, puede avanzar a 2 rack, 4 rack, incluso a conexiones de 8 rack. Y aquí la idea es muy importante porque empezar pequeño no significa diseñar pequeño, contrario a eso, sino que significa empezar con una arquitectura que tenga un camino de crecimiento. Primero valido el caso de uso que tengo, luego entiendo el consumo real, después ejecuto la operación. Es así de sencillo. Y ustedes pueden escalar esto con nosotros. Este enfoque les permite a ustedes reducir el riesgo y les permite crecer con más control. Y por supuesto, así, para alguno de los equipos técnicos que nos acompañe, así es como se ve un diseño de GPU Backend Fabric. De hasta 256 GPUs, estamos hablando de 9 racks y a nivel de switch estamos hablando de 10. Este es un ejemplo. Recuerden que trabajamos con diseños de tipo Spinal Leaf, AI Fabric, y no significa que todos los clientes tengan que empezar acá porque ya hablamos de 9 racks, simplemente para que se hagan una idea, sino que este es el camino para mostrar el crecimiento hacia donde podría ir una arquitectura para un cliente determinado. Entonces, cuando una arquitectura de AI crece, los servidores GPUs necesitan comunicarse entre sí con un mayor ancho de banda, con una baja latencia. Y aquí estamos hablando de que para eso se utilizan diseños escalados de tipo close o de tipo spinal leaf, donde los leaf conectan los servidores y los spine permiten escalar lo que es la red de fábrica. Entonces, en este contexto se puede empezar con un rack, se puede ir con una ruta clara de crecimiento para crecer hacia clústeres más grandes, como por ejemplo este de 256 GPUs. Aquí lo importante de esto es que nosotros en Ale funcionamos con una idea principal y es que en vez de entregarles a ustedes un equipo, un servidor o entregarles un switch, lo que entregamos es una plataforma completa con una orquestación unificada. Ale como tal no está posicionando únicamente ese equipamiento, sino que la propuesta busca integrar toda la orquestación, es decir, todas las piezas necesarias para poder construir una plataforma de inteligencia artificial para data center, toda la parte de compute, toda la parte de fábrica de red, de software, de orquestación, de diseño, de soporte, incluso a futuro estamos viendo poder integrar los servidores. Y esto es importante porque en IA comprar componentes aislados funciona muy bien para una prueba, pero no necesariamente para una producción. Mientras que con nosotros estamos viéndolo desde el primer momento como un proyecto de producción a futuro. Entonces, ahí busca de manera diferenciadora, en una visión más completa, desde el rack inicial, tener un clúster escalable cuando el cliente lo requiera. En este contexto, no es solamente una caja aislada, sino que es una plataforma para ejecutar AI con rendimiento, por supuesto, escalabilidad y una operación preparada para producción. Es sencillamente eso. Entonces, esto, así es como operan los data centers de AI. Son data centers tradicionales, pero que a la vez son más robustos porque manejan mucho más tráfico, se requiere de unas GPUs especiales para correr los modelos de entrenamiento, se requiere de unos fábricos, se requiere de unas arquitecturas fundamentales para poder mover ese tráfico a baja latencia, sin cuellos de botella o disminución de cuellos de botella, y por supuesto que ustedes tengan lo que es gobernanza y control de su propia información y de esa manera ustedes tienen un data center instalado en su sitio con su esquema de aprendizaje, con su esquema de producir ciertos resultados y poder aprovechar un poco más lo que es mejorar la productividad organizacional. En campus universitarios estamos hablando de incluso de gobierno, estamos hablando incluso de sistemas de redes de emisión crítica, hospitales, clínicas y demás, para poder mejorar la asociación de cómo se entrena con bases o unos recursos y obtener ciertos resultados. Y de manera adicional, nosotros tenemos una operación inteligente dentro del ecosistema. Nosotros en Ale, como fabricantes, vemos las redes como un único ente unificado donde ese ecosistema debe ser interoperable y seguro de operación. Entonces, para poder obtener lo que es una visibilidad completa, nosotros entregamos un ecosistema con dos soluciones. Una de ellas es Omnivista 10, que es nuestra plataforma de gestión, que tiene visibilidad y un control unificado.
Es decir, ustedes van a tener una sola plataforma para unificar la red completa que tengan, la LAN, la WLAN, ver el tema de controlar incluso la accesibilidad porque tiene un NAC integrado sin costo adicional, que es el UPAN, y de esa manera ustedes tienen control de dispositivos IoT, tienen control de dispositivos de usuarios, guest, View on Device, entre otros. Es un centro de políticas de seguridad también. Y del otro lado tenemos nuestra plataforma de inteligencia artificial basada en Machine Learning, que detecta anomalías de red, revisa el impacto crítico que pueda tener y remedia ese problema en tiempo real. De hecho, en este eje, si hablamos primero de Omnivista, que se puede instalar en premisas con Omnivista Terra o se puede instalar en cloud con Omnivista Cirrus 10, cualquiera de los dos, su enfoque primario es entregar una red inteligente, pero con una visión más completa. Es decir, no únicamente es un management que entrega de manera unificada la gestión de mi red LAN, WLAN, lo que hablamos de IoT, tener la capacidad de un NAC incluido para tener el control de accesibilidad de la red, sino que entrega herramientas de análisis de causa raíz de fallas. Entonces analiza directamente las fallas que tienen diversos clientes de sus redes y les entrega directamente cuál ha sido la falla para que ustedes tengan un scope de lo que está ocurriendo y por supuesto ustedes puedan predecir incluso fallas antes de que estas ocurran. Por ejemplo, analiza en tiempo real cuántos clientes tienen conectado, qué tipo de cliente es LAN, WLAN. En este contexto, esto es Quality Experience para la red de WLAN. Analiza las fallas que ha tenido el cliente, por ejemplo, problemas de roaming, problemas de potencia, problemas de DHCP, diferentes otras, y le entrega un resumen que dice, estas son las fallas que están ocurriendo, y de esta manera ustedes ya saben la causa raíz de la falla que afecta a la experiencia del cliente. Y estamos incorporando, este es un roadmap aún, este de acá, estamos incorporando AI directamente a los problemas, a las anomalías, para poder ingresar a los equipos y dar contexto, es decir, quién, cuándo y dónde falló. Y cuando de contexto es que ingreso al equipo y corriendo un test, voy a revisar con conclusiones y recomendaciones de AI la situación de lo que está ocurriendo. Entonces, la plataforma ayuda a lo que es a clasificar problemas, a identificar incluso patrones o a mostrar access point o clientes que están más impactados, incluso a sugerir posibles causas. Esto no reemplaza IT, sino que lo ayuda, le da un contexto y reduce lo que es el análisis. Y por supuesto, no únicamente es analítica avanzada con esquema de AI, sino que también entregamos el NAC. El NAC, el Network Access Control, para tener una red de cero confianza desde un inicio, está de parte de Ale. Y lo entregamos sin ningún costo adicional, ninguna licencia, suscripción, nada de ese estilo. Ustedes pueden armar una red de Zero Trust, de cero confianza con Ale, donde todo se autorice. Y hoy en día estamos hablando de que puedan ustedes hacer operaciones automatizadas con AIVA. De hecho, les voy a mostrar un pequeño video demo ya para terminar. Ustedes acá lo que están viendo es el management Omnivista 10 en su esquema cloud, es decir, en Cirrus 10. Y en este contexto, aquí vamos a automatizar lo que son los onboarding, vamos a poder realizar una gestión mucho más sencilla de mi red. Recuerden que es una plataforma unificada, LAN, WLAN, tiene esquema analítica avanzada. Y acá, con AIVA precisamente, we need a new SSID, and I would like you to habla en multilingüe, en este caso está en inglés, les voy a ir traduciendo por supuesto, pero puedo hablar varios idiomas, inglés, francés, alemán y por supuesto español. Aiva es un compañero dentro del management que ustedes van a tener y por ejemplo aquí en este momento le va a pedir a Aiva que cree un SSID y luego le va a pedir que SSID se vaya a una VLAN específica que si no existe la cree directamente. help me to create that SSID. So can you create an SSID name ALE event, please? And by the way, I want it to be PSK, and the passphrase would be ALE event 123. Entonces, en este momento le pide poder crear el SSID y le dice el password, que en este caso es un pre-share key, y cuál va a ser ese password para iniciar esa configuración. Understood. Let me go ahead and create the new SSID with the name ALE event and the passphrase ALE event 123. The new SSID ALE event has been successfully created with the passphrase you provided.
Entonces, en este momento, los que se dieron cuenta, aquí ya aparece el SSID que ha creado simplemente por una conversación de voz con la IA interna. Devices can now connect to this Wi-Fi network using WPA3 personal security. Okay, thank you very much. For that SSID, I would like a specific VLAN. So can you check if VLAN 3 exists? And if it doesn't, can you create it for me, please? Entonces, ahora le está diciendo que si puede mirar si existe la VLAN 3 para que asocie el SSID a esa VLAN y que si no existe, por favor, la pueda crear. Y si se dan cuenta, en la lista de VLANs no existe la VLAN Let me 3. check that for you. One moment. VLAN 3 does not exist in your current setup. Would you like me to go ahead and create VLAN 3 for you now? Yes, please create it. VLAN 3 has been created successfully. If you'd like to assign it to specific ports or devices, just let me know. Listo. Y en este momento, él ha creado esa VLAN 3 de manera automatizada, simplemente haciendo ese intercambio Okay, so right now I'm okay. de chats, básicamente. Getting back to the devices, actually, sorry. You know what? I would like you to create a workflow because I might forget. So by the end of next week, so next Friday. Y también puede asociar lo que son flujos de trabajo. En los flujos de trabajo ustedes pueden ordenar, digamos, un flujo para tener cierto resultado. En este caso, le va a pedir que cree un flujo para que la próxima semana, 8 a.m., elimine la vila que acaba de crear. Y en ese momento, él va a iniciar un task force para poder ejecutar esa operación en el momento indicado. Day next week. At 8 a.m. in the morning, I would like you to delete that VLAN and delete that SSID. So can you create a workflow for that, please? Got it. We'll set up a workflow that deletes the SSID and the VLAN by next Friday at 8 a.m. Could you provide a name and a short description for this workflow so we can finalize it? So the workflow name would be VLAN and SSID deletion. And yeah, description is delete the VLAN and the SSID. Your workflow named VLAN and SSID deletion is scheduled and will automatically delete VLAN 3 and the SSID ALE event next Friday at 8 a.m. If you need to update or cancel it before then, just let me know. Okay, thank you very much. Thank you very much. Entonces, les recuerdo que igual pueden hablar con Aiva en español. Y aquí estamos ejecutando un workflow simple del que les está diciendo, por favor, elimina la VLAN y el SSID, le está diciendo el cuándo, y aquí le está diciendo, por ejemplo, las tasks porque aquí ha creado la descripción del flujo de trabajo. Lo pueden hacer, por ejemplo, para actualizar equipos, o lo pueden hacer para realizar ciertas configuraciones y demás, todo de manera mucho más automatizada, todo de manera más cercana a lo que es el equipo de IT. Y ya con esto, de esta manera, ya tenemos lo que es un management que no únicamente es una plataforma unificada con analítica avanzada de la red, con mediciones de calidad de experiencia que te da la causa raíz de la falla que un cliente no se conecte, sino que ahora hablamos de AIVA en el sentido de que acerca más la plataforma al equipo de IT con simplemente comandos, con simplemente tener una conversación de voz con AIVA, puede hacer cambios y ejecutar tareas de manera mucho más automatizada y mucho más rápida y eficiente. Esto mismo pasa con NeuroAdvisor, que es el segundo del ecosistema. Es una inteligencia artificial basada en Machine Learning que analiza y detecta o identifica anomalías de impacto crítico a la red, tormenta de broadcast, loops, problemas de, por ejemplo, denial of service, violaciones de puertos, problemas que tienen que ver de estados de los equipos, de adyacencias de protocolos y demás. Y analiza el problema y en el momento que lo detecta, ejecuta una remediación automatizada para que la red siga estando operativa. Es decir, es un compañero de red 24/7 que le da a IT la capacidad que desde el simple smartphone o una laptop o una tablet desde cualquier parte del mundo que esté, pueda remediar una anomalía en tiempo real simplemente intercambiando un mensaje de texto. Eso acerca a IT a la red y acerca a IT a las anomalías que impactan negativamente la red. Porque ahora tengo un problema, búsquelo. ¿Qué ocurrió? Hagamos análisis. ¿En qué puerto es? ¿Dónde está? ¿En qué rack? Listo, ahora hay un problema,
NeoAdvisor les dice directamente qué problema tienen, dónde se ejecuta el problema y ustedes autorizan si la IA remedia automáticamente el problema o simplemente ustedes deciden resolver el problema directamente. Es decir, puede ser automatizado o esperar autorización de IT. Ahora, para acercarlo, podemos hacerlo con una plataforma de comunicaciones unificadas de ALEC, que es Rainbow, o podemos hacerlo a través de Microsoft Teams, cualquiera de las dos. Podemos usar cualquiera de las dos plataformas para que ustedes puedan interactuar con sus redes con simplemente comandos, con simplemente intercambiar mensaje de texto. Y ya con esto le doy paso al equipo. Simplemente a nivel de resumen, Ale puede entregar data center de diferentes tamaños, 1, 10, 25, 40, 100G tradicionales, y podemos entregar AI data centers completos de hasta 200, 400, 800G, incluido lo que es el GPU server para los aprendizajes e incluido la orquestación de la red. Es decir, entregamos la plataforma completa y no una caja separada como si fuera una pieza dentro de la red, sino que hablamos de una infraestructura completa entregada de parte de nosotros. Y nada, muchas gracias a todos y quedo atento a las dudas que hayan tenido.